Bien, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este primer taller precongresual del Congreso de Igualdad que se celebrará en los próximos días 3 y 4 de marzo y que será un congreso, por primera vez, congreso online, ¿vale?, de igualdad a nivel nacional. Bueno, me presento primero de todo, me llamo Miguel Cabero, soy el responsable dentro de Igualia de la parte de registro y auditoría retributiva. Y bueno, es un placer, evidentemente, compartir esta tarde con todos vosotros. Conmigo la comparten tres personas, para mí tres magníficos profesionales y magníficas, ¿vale?, que son Rebeca Ayer, ¿vale?, consultora de Igualia, abogada, máster en recursos humanos, lleva con nosotros colaborando 10 años o más, ¿vale? Y bueno, es una persona que creo que nos puede aportar mucho con su sabiduría, con su experiencia dentro y fuera de Igualia. Ángela Silvestre es abogada, es MBA, más de 20 años de experiencia en el mundo de auditoría como de certificaciones, actualmente en DNV, y bueno, nos va a ilustrar un poco más en la parte de las SGIs, sobre todo en la R20, la de retribución. Y, como no, a Guillem Pedragosa, CEO de Igualia, que creo que la mayor parte de las personas asistentes lo conocéis, y el cual pues va a ser nuestro primer ponente y nos va un poco a dar una visión general de esas nuevas normativas, sobre todo la 902/2020, que salió en octubre del año pasado y que motiva a partir de aquí el hecho de esta primera sesión precongresual. Gracias, Rebeca, por tu colaboración y por la explicación que nos has dado. Han surgido muchas preguntas, como comentábamos, al final de las ponencias intentaremos dar solución a todas, ¿vale? Vamos a ver la segunda parte y quizás las dos partes preocupan porque son nuevas, pero pensad que son nuevas, pero al final vienen de una normativa internacional de la OIT número 100, ¿vale?, que se aprueba en el año 1951, curiosamente. O sea, que llevamos 70 años, ¿vale?, con esto en marcha, teóricamente, y que España lo ratifica en el año 1967. Otra cosa es que hasta el día de hoy no se ha hecho a nivel normativo en España, pero que no es una cosa nueva, sino es una cosa que viene de antaño y que paulatinamente se ha ido regularizando en todos los países. La segunda parte es la auditoría retributiva. ¿Qué es la auditoría retributiva? Bien, igual que os comentaba antes, la auditoría, Rebeca os decía, el registro retributivo es obligatorio para todas las empresas. En este caso no. En este caso la auditoría retributiva solamente tienen obligación de hacerla aquellas empresas que hagan plan de igualdad. Y la tienen que hacer cada 4 años, cuando hacen el diagnóstico, ¿vale?, del plan de igualdad. Con lo cual, periodicidad, cada vez que hacemos un plan de igualdad. ¿Qué ocurre si yo tengo un plan de igualdad que tiene 2 años de vigencia y hoy no voy a hacer un nuevo plan de igualdad? Bien, la ley también te dice que te da 12 meses desde salida de la ley, o sea, desde el día 14 de octubre del año pasado al 14 de octubre de este año, que hará 12 meses para tener complementado el plan de igualdad con precisamente esta auditoría retributiva, ¿vale? Alcance: al igual que el registro, la totalidad de las personas de la compañía, incluidos directivos y altos cargos, ¿vale? Y tienen derecho a participar, en este caso la RLT, y como está integrado dentro del plan de igualdad, evidentemente sería la comisión, en caso de negociarse, negociadora, y si no, de seguimiento de este plan de igualdad, ¿vale? Y derecho a la información, evidentemente, al igual que el resto del plan de igualdad, cualquier persona trabajadora dentro de la organización, ¿vale?, como punto de partida. A partir de aquí, dos conceptos muy claves, ¿vale?, que nos serán, bueno, yo os diría que tres, pero bueno, aquí he puesto dos, ¿vale? El primer concepto, hablamos de un concepto que es el concepto
de trabajo de igual valor, ¿vale? Que nos definía anteriormente Guillem, que salía perfectamente identificado en las legislaciones actuales, ¿vale? Y dice, tendrán trabajo de igual valor cuando la naturaleza de las funciones, tareas efectivas encomendadas, condiciones educativas, profesionales o de formación exigidas para su ejercicio, los factores estrictamente relacionados con su desempeño en las condiciones laborables en las que dichas se desempeñan, ¿vale? Se llevarán a cabo en realización, sean equivalentes, ¿vale? Con lo cual, este concepto lo tenemos que tener grabado, yo diría, en sangre, porque es el elemento clave a partir del cual gira todo lo que se entiende como auditoría retributiva. He visto algunas preguntas que decíais, anteriormente habíais nombrado en alguna sesión de que la auditoría era un tema que se hacía externamente. Sí, es verdad, porque inicialmente cuando se empezó a hablar de este Real Decreto hablaba de auditorías externas, pero actualmente la auditoría es interna en la organización, ¿vale? Con lo cual ya no hace falta una auditoría externa, sino internamente somos nosotros mismos quien debemos de gestionar esta auditoría, ¿vale? Y segundo aspecto importante, el sistema de valoración de puestos de trabajo, ¿vale? Es un sistema que busca, es un sistema cuantitativo totalmente, ¿vale? Que busca dar una valoración cuantitativa a cada uno de los puestos de trabajo para así poder realmente evaluar cuál es el valor del puesto de trabajo y a partir de aquí poder comparar aquellos puestos de trabajo que realmente sean de igual valor. A partir de aquí, elemento clave, ¿vale? Y ya os lo digo, elemento clave y punto de partida. Y os lo digo porque permanentemente pensad que al llevar esta parte dentro de Igualia, casi a diario tengo entrevistas y con algunas de las personas que estáis aquí asistentes han hablado conmigo y siempre les pregunto lo mismo. Lo primero, ¿cómo tenéis la descripción de puestos de trabajo de la compañía? ¿Vale? Porque fijaros que vamos a valorar puestos de trabajo y por lo tanto la valoración nos va a salir de las DPTs, de las descripciones de puestos de trabajo. Aquí os he puesto un ejemplo de descripción como desde Igualia hacemos, pero que evidentemente esta descripción sí que debe de contemplar, y esto lo tenemos que tener muy presente, aquellos factores que vamos a evaluar para sacar realmente el valor del puesto de trabajo. Por ejemplo, ¿vale? Un puesto administrativo contable, depende de la área financiera y desarrollo de negocios, departamento administración, fecha de revisión cuando fuera, ¿vale? Antecedentes, ¿vale? Pues una sustitución, ¿vale? Dentro del organigrama, ¿dónde está puesto este puesto de trabajo? Pues lo dibujamos dentro del organigrama. A partir de aquí, empezamos. ¿Cuál es la finalidad o misión de puesto? Pues bueno, la gestión del área de proveedores y clientes, así como algunas funciones financieras. Funciones básicas, pues gestión del correo diariamente, recepción y distribución de archivos, facturas, proveedores, ¿vale? Conciliación, movimientos, asientos de previsión de cierres mensuales de gastos y ventas, gestión de cobros, control de impagos, cuadre de cuentas contables, entrada, etcétera, etcétera, etcétera. En cada uno de los puestos definiríamos, ¿vale? Para ello nos voy a contar a la mayor parte de vosotros, que sabéis perfectamente cómo se hace, que primero se manda una encuesta, después a través de entrevistas individuales o grupales en función del puesto de trabajo que sea, ¿vale? Acabamos concluyendo cuáles son aspectos, se pasa a revisión y a partir de aquí se hace la definición, ¿vale? Funciones auxiliares de este puesto, gestión de morosidad, cierre. ¿Por qué es importante? Porque fijaros que muchos de estos elementos serán los que después utilizaremos para hacer la valoración real del puesto de trabajo, ¿vale? Relaciones en el trabajo. Internamente, ¿con quién se relaciona? Bueno, pues se relaciona con todos los departamentos de la compañía. Pensemos, ¿vale? Que al final el departamento de administración, en este caso, ¿vale? Es un departamento auxiliar que da servicio a la totalidad, al igual que lo es un departamento de recursos humanos, es un departamento auxiliar que da servicio al resto de departamentos de la organización, que tiene su peso específico muy importante, ¿vale? Pero que da servicio a lo que sería el órgano principal de la organización, ¿vale? De alguna manera, lo que definía la cadena de valor, ¿vale? La cadena de valor primordial, ¿vale? Que normalmente es un elemento productivo comercial, ¿vale? Y nosotros, en este caso, recursos humanos o bien administración, seríamos elementos secundarios dentro de esta cadena de valor principal, ¿vale? Que sería la parte de la organización. ¿Vale? ¿Para qué? Pues bueno, para recibir información apropiada y poder realizar, evidentemente, los apuntes contables primero y después los cierres mensuales. A nivel de relaciones externas, bueno, con el departamento de clientes y proveedores, pero también
¿Para qué? Para gestión, reclamación de proveedores, clientes, cobros, etcétera, etcétera. Formación académica, un elemento importante porque esto nos va a salir sí o sí siempre en la valoración, ¿vale? ¿Qué formación necesitamos? Aquí podemos incluso especificar más. Podríamos decir, oye, tiene que tener un grado universitario o tiene que tener un grado superior, si no es universitario, como mínimo grado superior y tal. Podemos incluso especificar la experiencia, ¿vale? Aquí, formaciones complementarias, pues en ofimática. ¿En qué ofimática? Algunas de las compañías en las que estáis, las personas que estáis aquí presentes, y digo algunas porque con algunas he hablado y os conozco, ¿vale? Pues trabajáis con el SAP, o trabajáis con una 3, o trabajáis con el ContaPlus, con SAGE, etcétera, etcétera. Pues bueno, puedo pedir como información complementaria pues que sean conocedores de estas aplicaciones o sencillamente de aplicaciones de ofimática en general, ¿vale? Que yo creyera pertinentes. Evidentemente, si estuviera evaluando por ejemplo, un puesto de un informático en una compañía, en una IT, ¿vale? Pues hay informáticos que son técnicos en un tema de programación muy concreto y por lo tanto valoraría esa formación en ese elemento concreto que para mí es importante, ¿vale? Experiencia, bueno, ¿en qué? Nivel B, nivel M, alto, bajo, medio, ¿vale? En administración, en contabilidad, pues pido aquí un senior, ¿vale? Con lo cual ya le pido un nivel elevado, ¿vale? Fijaros que una buena DPT nos sirve incluso para los que no estáis bregados en manejar DPTs, ¿vale? Es un elemento muy importante cuando se hacen procesos de selección, porque te marca mucho el perfil de la persona a seleccionar, ¿vale? Otras actitudes o características, bueno, de ser una persona responsable, organizada, ¿vale? Seria, etcétera, etcétera, que son elementos que también nos pueden después servir para hacer las valoraciones del puesto de trabajo en concreto, ¿vale? Aptitudes propias del puesto, bueno, pues capacidad de análisis, metódico, organizado, etcétera, etcétera, y así sucesivamente, ¿vale? Para poder ver. Incluso, si os dais cuenta, ¿vale? Marcamos, o en este caso, en este ejemplo de DPT que os he puesto, marco incluso la necesidad de viajar. Imaginaros, muchos de vosotros estáis en empresas que tenéis delegaciones y a veces las personas de administración tienen que viajar a las delegaciones para poder, en momentos determinados, pues evaluar determinados aspectos de esa delegación. Pues bueno, es baja, es media o es elevada, porque si tengo un controller, quizás el controller es una persona que sí que viaja más a delegaciones a nivel nacional o internacional, pero que tiene más necesidad de viajar. Toda esta DPT, ¿para qué nos sirve? Nos sirve porque evidentemente vamos a llegar y vamos a tener que hacer la valoración del puesto de trabajo. Y la valoración del puesto de trabajo no es más que transformar esta DPT en un valor numérico. Y para ello juego básicamente con 4 elementos. Primer elemento, un elemento que llamamos educativo y aptitudes para el desempeño del puesto de trabajo. O sea, ¿qué conocimientos tienes y qué capacidades o aptitudes tienes para desarrollar este puesto de trabajo? Valoración aproximada entre el 30 y el 40. Yo le he puesto aquí un 35. ¿Vale? Segundo elemento importante que tengo que valorar para hacer la valoración de puesto de trabajo, la responsabilidad que esta persona va a tener en el desempeño de sus funciones. Y ahora veremos elementos de responsabilidad. Tercero, el esfuerzo en las tareas que requieren para desarrollar ese puesto de trabajo. Aquí lo he valorado en un 20. Aproximadamente, pensad que los dos primeros valdrían un 70% y los dos últimos aproximadamente un 30%. ¿Vale? Yo aquí le pongo un 20% del total de valoración. Y último elemento, condiciones propias del puesto de trabajo, ¿vale? Como podría ser trabajo nocturno, el hecho de viajar, el hecho de trabajar con ruidos, etcétera, etcétera, ¿vale? Que estarían aquí puestos. Vamos a ir un poco más allá y vamos a ver, decir, bueno, a partir de aquí, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que identificar qué factores son aquellos que en mi organización son los que yo tengo que implementar para hacer esta valoración. Yo aquí os he puesto un ejemplo. El otro día yo lo comentaba con algún cliente, le digo, cuidado, hay convenios que ya establecen factores, ¿vale? Por lo tanto, tendremos que irnos allí. Por otro lado, teóricamente nos dice también la administración que nos va a decir qué factores son aquellos que hay que tomar, ¿vale? Y tenemos también modelos europeos de factores. Yo aquí os he puesto un ejemplo. ¿Vale? Ni este ejemplo sirve para todas las empresas, probablemente, ni sería el ejemplo perfecto, pero sería un modo de poder evaluar. Y digo,
Pues, por ejemplo, en la primera parte, educación y aptitudes, pues, por ejemplo, formación académica, experiencia, innovación y creatividad. Lo primero que tengo que definir es qué entiendo yo por esto, ¿vale? Y, por lo tanto, tenemos que definir cada uno de estos elementos, estos factores, ¿cómo lo definimos? Pues nivel educativo necesario. Hablábamos, por ejemplo, podría ser un segundo elemento de educación el hecho de necesitar conocer determinadas herramientas informáticas y tal. Otro elemento, la experiencia, ¿vale? Nivel de experiencia previa en el desempeño de sus funciones. No es lo mismo una persona que acaba de salir de sus estudios, ¿vale? Con toda la buena voluntad del mundo, una persona que lleva 10 años desempeñando estas funciones. Probablemente, ¿vale? Y repito la palabra, probablemente sabrá más. Y siempre digo probablemente, porque evidentemente 10 años de experiencia no quiere decir que sepamos más, sino muchas veces es que has repetido un año 10 veces, ¿vale? Con lo cual no sabemos más, sino que sencillamente hemos repetido muchas veces lo mismo. Innovación y creatividad, la necesidad o la frecuencia en que tenga que hacer la capacidad de innovar o crear dentro de lo que él haga y de sus funciones, ¿vale? Si todo esto lo tenemos definido en la DPT, evidentemente nos será muy sencillo valorarlo, ¿no? Perdón, que se me ha ido, ¿vale? Responsabilidad, y aquí he puesto 4 elementos de responsabilidad: gestión de equipos, supervisión, ¿vale? Responsabilidad en sí mismo, ¿vale? Y organización del trabajo. Fijaros que a cada uno sobre 100, y teniendo en cuenta que esta primera parte le he dado un valor de 35, le he dado una ponderación correspondiente. Le digo, la parte educativa me vale para mí un 15, está un 10, está un 10 sobre 100, está un 10, está un 10, está un 10, está un 5 solamente, ¿vale? La parte de esfuerzo, por ejemplo, he puesto concentración, nivel de concentración necesario para puesto de trabajo. Imaginaros, la concentración que necesita un cirujano en el momento que está operando es 100%. ¿Vale? A lo mejor tenemos otros puestos donde el nivel de concentración no es necesariamente siempre que haya que estar al 100% la persona, ¿vale? Temas, he puesto, como hablábamos de oficinas, he puesto, por ejemplo, el cansancio de la vista, el trabajo de visualización, horas que estás frente a una pantalla, ¿vale? Y le das también un valor de un 10%. Y la última, las condiciones de trabajo, y aquí he puesto, por ejemplo, el hecho de viajar o trabajar el fin de semana, y le he dado a uno un valor de un 5 y al otro un valor del 5. Cuidado, siempre definidos y acordes, ¿vale?, a las DPTs que tenemos como organización, ¿vale? A lo mejor no hace falta ni poner tantos, podemos poner menos o podemos poner más, al final tenemos que definirlo en cada organización, ¿vale? Una vez tenemos esto hecho, ¿qué nos ocurre? Que a cada uno de ellos le tengo que valorar. Y cojo, por ejemplo, primero, de formación académica. Y digo, bueno, formación académica. Bien, pues fijaros, yo valoro del 1 al 10 y digo, una persona que tenga un máster o doctorado, que yo exija a ese puesto de trabajo, no que tenga la persona, sino que yo exijo para ese puesto de trabajo que tenga un máster o un doctorado, ¿vale? Le doy 10 puntos. A una persona que le pido para el puesto de trabajo un grado universitario, le doy 8 puntos. Si es un grado superior, 5 puntos, 3, 2, 1, lo que sea, ¿vale? Y doy cada una de estas valoraciones. Y repito, lo que yo pido al puesto de trabajo, no a la persona. Y os lo comento porque fijaros que esto es una de las discusiones que con algún cliente, y cuando digo discusiones, o sea, debates, más que discusiones, con algún cliente he tenido. Yo tengo 2 personas en un puesto de trabajo y resulta que una, mi condicionante es que hable inglés y una habla inglés, pero la otra resulta que habla chino, francés, alemán, italiano, aparte del inglés. Y le digo, pues muy bien, digo, nada, pues felicítala. Y se queda así parado. Digo, claro, ¿tú qué requerimientos pides para el puesto? Yo no puedo valorar distinto el puesto de trabajo porque yo no le pido que hable chino, francés, italiano. Esto es algo que para esa persona, ¿vale?, probablemente le dará a futuro valor para otros puestos, pero yo para este puesto, para mí el único condicionante es el inglés. Todo lo demás son extras de la persona, no del puesto, y por lo tanto no queda valorado en el puesto de trabajo. Claro, a su vez, la persona, cuando dice, ¿cómo me valoras a mí igual que a la otra? Cuando resulta que yo tengo este plus y resulta que yo tengo 3 másters y tengo 5 grados universitarios y no me estás valorando más que un grado superior. Sí, pero es que para tu puesto yo no requería todo esto, requiero esto. Y por lo tanto tu puesto vale 5.
no vale ni 8 ni vale 10, vale 5, ¿vale? Lo que tenga la persona es una cosa, lo que vale el puesto, ¿vale? Es lo que yo valoro cuando hago la valoración del puesto de trabajo, ¿vale? Bien, a partir de aquí, imaginaros que en cada uno de estos factores que he definido aquí haría exactamente un mismo escalado. ¿Qué ocurre a continuación? Pues a continuación empiezo a ponderar y digo, me voy al director general o a la dirección general de esta compañía y digo, muy bien, el director general, ¿qué le pido a nivel académico? Pues le pido que tenga como mínimo un grado universitario, ¿vale? Un grado universitario que hemos dicho que valía 8, vale 8. ¿Cuánto lo pondero? El 15%, valor total 12. En experiencia, pues hombre, le pido tantos años de experiencia que es un valor de 10. En innovación, lo que sea que da un valor de 8 y así sucesivamente lo paso por el valor de ponderación que yo le he dado y al final me da un resultado. Este es el valor de ese puesto de trabajo. Claro, si yo cojo y lo hago esto en cada uno de los puestos de trabajo de una compañía, cada puesto de trabajo tiene su valor. Fijaros, en este caso en concreto, resulta que el administrativo de ventas y el comercial me da el mismo valor. ¿Qué me dice la ley? A igual valor, igual remuneración. Perdón, a igual valor, igual remuneración. Con lo cual, cuando yo volviera a hacer todos esos cálculos que antes os contaba perfectamente nuestra compañera, ¿vale? Rebeca, en este caso, y me fuera aquí a hacer este cálculo de brecha, yo ya no tendría en cuenta todo esto, solo tendría en cuenta el valor del puesto de trabajo y diría, puestos que valen 87 puntos, ¿cuánto ganan de media los hombres? ¿Cuánto ganan de media las mujeres? ¿Qué diferencia hay y qué brecha hay? Claro, fijaros que en este caso en concreto, yo tendría dentro del mismo cómputo de valoración de puesto de trabajo a la persona que lleva la parte administrativa o administrativa de ventas, a la persona que hace las labores comerciales, exactamente la misma valoración y por lo tanto podría existir una brecha ante dos puestos, ¿vale? Distintos, pero que hubiera brecha real, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo ya no he tenido en cuenta el puesto que ocupa la categoría y el cargo, sino he tenido en cuenta el valor real del puesto de trabajo que yo le doy a mi organización. ¿Vale? Claro, a partir de aquí, esto sí se integra, la auditoría, dentro del plan de igualdad y de aquí sí surgen acciones positivas directamente. Nos pregunta Isabel si el registro debe llevar nombre y apellidos de cada trabajador. No, no. No, al final, a ver, hay clientes que te lo mandan con nombres y apellidos, ¿vale? Yo los transformo en 1, 2, 3, 4, 5, hasta el número que sea. No necesita nombres y apellidos. Necesito, o sea, se necesita para poder hacer, se necesita el hecho de tener que saber el grupo, el puesto de trabajo que ocupa la persona, ¿vale? Y a partir de aquí, pero sin nombres y apellidos. Milagros nos lanza la siguiente pregunta. ¿La Administración ya dispone de registro operativo para que las empresas puedan poner el informe de registro distributivo? ¿Cada comunidad autónoma tiene el suyo? ¿Y si hay centros de trabajo en diferentes comunidades autónomas? A ver, en principio el registro es de una compañía, independientemente de que haya centros de trabajo en distintas comunidades autónomas, ¿vale? No tiene que afectar a la hora del registro. El único hándicap que nos podemos encontrar es que la compañía esté sujeta a diferentes convenios, donde sí que la parte de retribución en base a convenio puede ser sustancialmente distinta de una comunidad autónoma a otra, ¿vale? Os pongo el ejemplo. El otro día con una compañía, pues un perfil profesional en Madrid se regían por un convenio determinado, en Cataluña se regían por otro convenio determinado, en Andalucía por otro, en Valencia por otro y en Euskadi por otro. Las diferencias entre una comunidad y otra rondaban aproximadamente entre un 12 y un 15% de la retribución de las personas. Y entonces ahí sí que nos puede afectar el hecho
de que haya diferentes convenios a la hora de calcular el registro retributivo, porque nos pueden surgir brechas como consecuencia de ello. Y por lo tanto, sí que debemos de especificar posteriormente en las conclusiones o bien hacer varios cálculos en base a cada uno de los convenios para ver realmente por qué se producen estas brechas en un momento concreto. Gracias, Miquel. Paso a leer la siguiente, la leo con calma. Al hacer los listados de salarios, ¿se deben normalizar los mismos? Es decir, si hay personas en jornada reducida, incrementar al 100% para poder comparar con el resto, o en caso de tener personas menos de un año, completar al teórico anual para poder comparar y que no desvirtúe la brecha. No necesariamente, ¿vale? Nosotros desde Igualia, ¿vale? Cuando lo hacemos, sí que podemos, si vemos que hay un porcentaje elevado de personas que están con reducción de jornada, hay un cálculo para hacer la regularización y poder homogeneizar el tema. La compañía no, la compañía nos tiene que decir, o sea, esta persona cuántas horas ha trabajado al año y cuál es su retribución en los diferentes conceptos. Fijaros, por ejemplo, que hay países de la Unión Europea que el cálculo no te lo hacen por el salario total, sino te lo hacen por el coste hora. Por eso desde Igualia optamos por hacerlo en base al salario total, ¿vale? Y también en base al coste hora de la persona. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar una brecha como consecuencia de esto, de que tengamos personas a media jornada, pero cuando hacemos el coste hora de persona, ¿vale? Nos damos cuenta que no existe esta brecha. Y entonces automáticamente tenemos la justificación y podemos hacer un cálculo, ¿vale? Regularizando esta situación. Y si no hubiera esta circunstancia, que no existiría la brecha a nivel general. Sonia nos pregunta, ¿hace falta desagregar los datos para cada tipo de complemento o percepción? Sí, directamente sí. Sí, sí. O sea, es importante porque esto, aparte, te lo especifica muy claro el Real Decreto, que, o sea, a ver, las justificaciones se tienen que dar en base a la retribución total, ¿vale? O sea, si hay brecha en la retribución total, pero después se tiene que desagregar en cada uno de los conceptos en los cuales se distribuye, como os ha explicado perfectamente Rebeca, la retribución de las personas, ¿vale? Lo que sería el salario según convenio, con todos los complementos que el convenio marquen o establezcan, los complementos voluntarios, que al final es la diferencia entre lo que marca el convenio y lo pactado entre trabajador y empresa, ¿vale? Y después todos aquellos elementos, como pueden ser variables, horas extras o bien retribuciones en especies que pueda tener la persona, que al final muchas veces, y vosotros lo sabéis mejor que yo, que estáis en el mundo de recursos humanos, que es dentro de lo que se llama la retribución flexible de una organización, en la cual pues una parte de la retribución la persona la puede cobrar o puede optar, ¿vale? Por pues tener el coche de empresa, tener el ticket restaurante, el plan de pensiones, el seguro médico, etcétera, etcétera, para él y para incluso el entorno familiar en muchas ocasiones, ¿vale? Entonces sí que la ley aquí sí que nos dice que, digamos, tenemos que desagregar en cada uno de estos conceptos, al final son 5 conceptos, en total, la forma como una persona percibe el total de remuneración que al cabo del año. Mirad, incluso el otro día estábamos con Guillem en una reunión con un cliente, Guillem, te acordarás perfectamente, que nos decían, oye, las stock options. Y le digo, y mi respuesta, y me dijo, lo acabo de entender. Digo, ¿tributan en la renta de la persona estas acciones que le dan? Dice, sí, pues ya me has contestado directamente. Claro, al final, fijaros que el total de retribución es lo que después va a ir a su renta, en ese sentido, sea en el concepto que sea, y por lo tanto no deja de ser un tipo de retribución, ¿vale? Y que esté allí, el hecho de que la compañía pueda dar en un momento determinado acciones a alguien, etcétera, etcétera. En principio lo tenemos que desagregar y por lo tanto tener muy claro en qué conceptos nos encontramos con las cosas. Fijaros que normalmente en la primera parte, en lo que sería la base o el convenio, es donde probablemente si hay una brecha es porque hay reducción de jornada. O sea, las brechas están en el resto de los conceptos, nunca en la parte de convenio.
que está muy preestablecido, muy marcado. Perfecto, vamos con la siguiente. Isabel nos comenta que no le ha quedado muy claro un concepto y es que si el registro se deberá realizar a año vencido. Sí, sí, el registro siempre es, o sea, teóricamente, y te lo digo porque los que estamos haciendo actualmente ya son con datos todos del 2020, ¿vale? Con lo cual, teóricamente el registro se hace año vencido. En estos momentos, pues estamos trabajando con datos 2020 de nuestros clientes y evidentemente, pues enero, febrero, marzo del año que viene trabajaremos con datos 2021, ¿vale? Isabel, de todas formas, ten presente cosas, ¿vale? Los variables normalmente del 2020 normalmente son variables que se han devengado en el 19 y que se cobran en el 20, ¿vale? Aquí trabajamos por el principio de caja, ¿vale? Y aquí me sale mi rama economista, no por el principio de devengo, con lo cual ese principio de caja se va a cobrar este año, va a entrar en la renta del 2020, se tiene que imputar en la renta del 2020. 2020, pensad que es un año especialmente complejo, ¿vale? De calcular, porque han habido, y vosotros que estáis en las empresas, lo sabéis, multitud de empresas que habéis hecho ERTES y por lo tanto, cuando os pedimos las horas anuales trabajadas por la persona, se han de reducir todas esas horas de ERTE, ¿vale? De esta persona. Y evidentemente el ERTE no lo ha pagado la empresa, lo ha pagado otro trabajador, otro pagador, ¿vale? Y nosotros trabajamos siempre con los datos de pagador empresa, horas trabajadas en empresa. En ese sentido, y esto es uno de los elementos que cuando hablamos directamente y con alguno de vosotros que tenía la oportunidad de hablar ya de estos temas, se lo he comentado, decir, cuidado que el ERTE y las horas de ERTE se han de quitar a la hora de facilitarnos los datos para poder hacer un cálculo que sea adecuado y que sea el que realmente corresponda a ese ejercicio. ¿Cuándo se espera que la Administración indique los factores que se deben emplear en las valoraciones de puestos de trabajo con perspectiva de género? Pensad que hay algún convenio colectivo que ya tiene dentro del propio convenio contemplado factores para hacer esta valoración, ¿vale? Sobre todo, y con Guillem lo hablábamos antes del taller, porque me ha llamado una clienta y me decía, tengo que retocar para una ISO el tema de las DPTs precisamente, y le decía, hombre, pues sí que podemos sentarnos, ¿vale? Y en este retoque, pues contemplar aquellos factores que creemos que serán los que de alguna forma se adecuarán a tu organización sobre todo para integrarlos ya en la descripción del puesto de trabajo, ¿vale? Que es uno de los temas importantes. Fijaros que, por ejemplo, el hecho de nocturnidad, que os decía al final de los que os ponía, o el hecho de viajar y tal, muchas veces son cosas que en las DPTs omitimos, ¿vale? Se da por hecho que el comercial viaja, claro, pero ¿por qué no viaja el controller? ¿O no viaja el gerente o la gerenta? ¿O no viaja? Claro, de alguna forma, si tenemos previsto o pensado más o menos por dónde pueden ir, si nos pueden ayudar a ir adecuando las descripciones de los puestos de trabajo, ¿vale? Y sobre todo esto, hay convenios en que ya establecen factores en concreto. También os invito y podéis contactar con Ruber o podéis contactar conmigo directamente. Tenemos un curso, voy a hacer un poco de propaganda, me dejáis el minuto de propaganda, ¿vale? Tenemos un fantástico curso de auditor retributivo, ¿vale? Donde se explican todos estos temas y tenemos un más que fantástico curso de doble titulación que realmente es doble, triple y cuádruple porque contempla la parte de agente de igualdad, de auditor retributivo y la parte de perito experto en conflictos por acoso, que empieza la siguiente edición el día 8 del mes que viene y que en estos momentos, pues bueno, está abierto para que teórico-práctico, ¿vale? Y está abierto para cualquier persona que esté interesada en poderlo desarrollar. Robert, después ahí escribes tu correo y el mío para si la gente se quiere apuntar, pues estaremos encantados de poderos atender. Nos comenta. Bueno, más que un comentario es, si podríamos repetir, por favor, si no hay RLT en la empresa, ¿cómo gestionamos el registro retributivo? Bien, si no existe la RLT,
¿vale? En este caso, es recursos humanos, el departamento o las personas que hayan en recursos humanos, las personas que tendrían la información y a quien tendrían que acudir, ¿vale? Los trabajadores en caso de solicitar información, y desde recursos humanos, como os comentaba perfectamente Rebeca, ¿vale? Se les informaría de las brechas existentes en función de su categoría, grupo y puesto de trabajo, ¿vale? El tema aquí a partir de ahora se nos complica un poquito porque cuando no hay RLT y hacemos un plan de igualdad, se ha de comunicar a los sindicatos y por lo tanto ahí ya entran los sindicatos, ¿vale? Y probablemente entrarán también porque lo piden, ¿vale? El registro retributivo lo solicitarán, ¿vale? Pero aún así los sindicatos solicitarán para poder verificar que se hace de forma correcta, ¿vale? Pero la información también de cualquier trabajador que lo quiera, ¿vale? Siempre será a través del departamento, en este caso, o de la persona que la organización designe dentro del Departamento de Recursos Humanos. Claro, pensad que al final es un tema que nos va a pedir inspección de trabajo, con lo cual la compañía lo tiene que tener sí o también, porque te va a venir inspección de trabajo, al igual que te pide los riesgos laborales o te pide el plan de igualdad o te va a pedir el registro retributivo y por lo tanto lo tenemos que tener a disposición de si viene inspección de trabajo y evidentemente se nos lo pide alguna persona dentro de la organización. Nos comenta Patricia, esta va directamente para ti, Miquel, porque te citan expresamente. Uy. Los porcentajes de valoración en cada factor que ha explicado Miquel, ¿se corresponden con algún modelo concreto? No. O sea, yo aquí pensad que he hecho un tema. A ver, no van a distar mucho de lo que sería un modelo real, ¿vale? Pero evidentemente en un modelo real nos ceñiríamos normalmente, o sea, sí en cuanto a los grupos, ¿vale? Más o menos nos ceñiríamos aproximadamente en los grupos, lo que os decía, pueden variar en un 5% de uno a otro. Los primeros grupos, la parte educativa y tal, aproximadamente nos moveremos siempre en total de los factores que hay dentro entre el 30 y 35% del global. El segundo grupo entre el 35 y el 40, por eso os he dicho 35-35, ¿vale? Pero los factores evidentemente pueden variar de una compañía a otra, porque hay elementos que para una compañía pues tendrán mayor importancia y otros menor importancia. Es lo que os comentaba. Dentro hay compañías que a lo mejor en elementos educativos te puedes encontrar que hay 6 factores. ¿Por qué? Porque necesitan conocer, que sean técnicos del SAP, conozcan el no sé qué, hablen idiomas. Y claro, te vas a encontrar que ahí vas a tener que ponderar todos estos elementos y por lo tanto el valor de cada uno va a variar. ¿Vale? Pero a nivel, o sea, en números globales, si vas por bloques, sí que no nos distanciaremos mucho de que los dos primeros estén alrededor del 35, el tercero alrededor de un 20 y el último alrededor del 10, ¿vale? Y ya os digo, distando un 5% aproximadamente. Esto también, a ver, al final son modelos muy normalizados a nivel europeo, ¿eh? Tampoco estamos inventando nada del otro mundo, ¿eh? En ese sentido, en cuanto a ponderaciones. Dejamos aquí por cerrado la sesión de hoy, ¿no? Como os decía Guillem, quedan registradas las preguntas que habéis hecho e intentaremos en los próximos 2 días dar respuesta, aunque sea vía correo electrónico, ¿vale? A todas las cuestiones que nos habéis ido planteando. Si alguien tiene una muy urgente, que abra micrófono, que nos la pregunte, intentaremos darle respuesta ahora mismo. Y si no, pues bueno, en darnos 2 o 3 días para poder ir contestando todas estas cuestiones. Bien, pues oye, gracias por vuestra asistencia, como siempre. Ha sido un placer poder compartir. Gracias a Ángela por haber estado esta tarde con nosotros. Gracias a Rebeca también y a Guillem, evidentemente, y a Ruber por la paciencia que tiene siempre con nosotros cuando estamos dando estas ponencias. Muchas gracias y nos vemos el 5, si Dios quiere y el COVID lo permite.
¿Eh?